Y esta mañana quiero compartirte un tema que se llama Levántate del fracaso. Esta semana yo estaba en comunión con Dios y sentí que el Señor me habló esta palabra, levántate del fracaso. Cuando muchas veces has intentado cosas y no te han salido bien, o en tu matrimonio dices, no, es que tengo tantos problemas que la verdad ya quiero tirar la toalla, me quiero rendir. Dios no quiere que vivamos en fracaso, Dios quiere que vivamos en victoria, no que vivamos en derrota, no que vivamos oprimidos, no que vivamos una vida mediocre, sino Dios nos quiere llevar a un nivel mayor de unción, a un nivel mayor de comunión con Él, a un nivel mayor en todas las áreas de nuestra vida. Y yo sentí esa palabra en mi espíritu de parte de Dios, y yo no sé para quién sea, pero yo quiero dártela, y si es para ti, yo quiero que la abraces, la medites, pongas atención. Dios no quiere que vivas en fracaso, Dios no quiere que sobrevivas, porque muchas veces le preguntas a las personas, ¿cómo estás? Pues ahí más o menos sobreviviendo. No, no se trata de que sobrevivas, se trata de que vivas en plenitud de vida. Eso es el deseo de Dios, ese es el deseo de su corazón, que vivamos una vida y una vida en plenitud, no que sobrevivas. Alguna vez yo cuando estaba preparando este tema estaba pensando en algo. A lo mejor la pregunta va a ser para las mujeres. ¿Alguna vez has hecho algún platillo que no te ha quedado bien? Que dices, híjole, lo preparé, compré las cosas, gasté dinero, lo horneé. Bueno, yo les voy a platicar de una. Yo una vez quería hacer una lasaña de berenjena y en lugar de usar pasta, quería usar las láminas de berenjena como de la pasta. Y me acuerdo que esa vez creo que hasta tenía invitados en mi casa y era lo que yo les quería dar, pero resulta que la berenjena estaba súper amarga y no se podía comer, y yo estaba así como que toda penada porque no me quedó, gasté dinero, tiempo, tuve que prender el horno, se veía deliciosa, pero ya cuando la cortamos, pues resulta que estaba súper amarga y estaba incomible. ¿Les ha pasado algo así alguna vez? ¿Que han preparado alguna receta y que no te quedó? Pues entonces se siente así como que ese día yo me sentí así como que, híjole, qué fracaso Como dice mi hija, es un fraude, este platillo era un fraude, era un fracaso porque no sabía bien. Y muchas veces cuando tú haces algo y no salen las cosas como tú pensabas, como tú imaginabas, como tú planeabas, pues te encuentras a veces con el sabor del fracaso. ¿Alguien ha hecho huevos duros en la estufa y se le han olvidado ahí prendidos hasta que se empieza a quemar todo? Me acuerdo a través de una Navidad, hice ponche, mi esposo llegó súper tarde. No me acuerdo de dónde venía, pero llegó de madrugada. Permítanme tantito, les voy a contar la historia. Y que pone a hervir el ponche, porque pues llegó, lo vio y dijo, ay, a mi esposa se le olvidó hervir el ponche, y bien cariñoso, súper lindo, lo puso a hervir porque vio que no estaba hervido y lo dejó ahí en la estufa pues toda la noche, hasta que como a las 3 de la mañana él estaba soñando que había un incendio en la casa y que había muchísimo humo, y efectivamente había muchísimo humo porque la olla había hervido creo que como por 5 horas, el ponche se consumió, la fruta se empezó a quemar y toda la casa se empezó a humear. Y entonces él estaba soñando eso cuando de repente se despierta, baja a la cocina y prende la luz y ve todo el humo que estaba ahí. No, pues otra vez el sabor del fracaso, el ponche quemado, no nos lo pudimos tomar. Igual con los huevos duros, ¿alguna vez has prendido los huevos y entonces se te han quemado y que pues ya no te los comes, ¿no? Está ahí el sabor otra vez. Y cuando muchas veces intentamos cosas y no nos salen bien, es como que nos enfrentamos al sabor del fracaso, y el sabor del fracaso no es rico, el sabor del fracaso no es bueno, el sabor del fracaso. Dios no quiere que vivas de esa manera, no quiere que sobrevivas, no quiere que vivas desanimado. Y el Señor Jesús nos enseña y nos muestra, o Dios mismo nos muestra muchas veces en la palabra de Dios, cómo ha habido personas que de repente fracasan en su matrimonio, fracasan a lo mejor en la relación con sus hijos, fracasan en sus proyectos, fracasan en sus negocios, fracasan hasta a veces en su relación con Dios a causa del pecado, a causa de que su corazón se enfría y dejan de buscar al Señor. Y si
tú dices, es que yo me encuentro así, en una posición así, y ¿sabes qué? El fracaso lo que trae es un agotamiento emocional. El fracaso trae frustración y trae un agotamiento emocional, y Dios no quiere que vivas fracasado. Ahora, el primer punto que te quiero explicar es que el fracaso es parte de nuestra humanidad, porque cuando Dios nos diseñó como seres humanos, y a veces tomamos malas decisiones, a veces cometemos errores que nos llevan a encontrarnos con el fracaso. Y eso es natural y es de lo más normal, que a lo mejor tú quieras hacer un proyecto y el proyecto no se te dé, que a lo mejor quieras emprender algo y ya lo emprendiste 1, 2, 3 veces, pero no se te da. Y eso es natural y es de humanos, y dentro de nuestro diseño está esa humanidad porque Dios la puso. Pero lo que no está bien es que vivamos fracasados. Una cosa es que Dios haya puesto en nosotros humanidad y nos podamos equivocar e intentarlo, pero lo que no está bien es que vivamos en esa condición y en esa posición y abracemos el fracaso de tal forma que nos acomodamos y ya vivimos así, ya vivimos fracasados, ya vivimos totalmente desanimados y totalmente tristes. Y te quiero llevar a una historia que platica Primera de Reyes del profeta Elías, porque él estaba viviendo un momento así. Él se sentía como fracasado y ese fracaso trajo agotamiento emocional, trajo agotamiento espiritual, trajo tristeza y trajo desánimo a su vida. Y te quiero platicar la historia que se encuentra en Primera de Reyes, y espero que todos traigan su Biblia, porque cuando venimos a la iglesia hay que traer Biblia porque venimos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 4, vamos a leer. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. El profeta Elías se encontraba en una situación así. ¿Y qué pasaba? Que había demasiada tristeza en su vida, había demasiado, a lo mejor hasta depresión, porque se encontraba deprimido. Sentía que ya no podía más y se encontraba en un agotamiento emocional y en un agotamiento espiritual, de tal forma que dice la Biblia que todo lo que quería en su corazón era morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Él estaba en tristeza, él estaba deprimido, no se quería levantar. Y vemos otra cosa aquí, dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Había dos cosas en él. Dice que estaba desanimado, estaba triste, de tal manera que quería morirse, y que lo único que hacía era estar dormido. ¿Alguna vez te has sentido triste o te has sentido deprimido? ¿Y qué pasa cuando te sientes deprimido, cuando te sientes triste? Pues muchas veces lo único que quieres es dormirte, es no salir de tu cama, no te quieres arreglar, no te quieres maquillar, no quieres salir a ningún lado, no te quieres ni bañar. Y me imagino que tampoco quería comer, porque dice la Biblia que estaba con deseos de morirse, pero también dice que estaba dormido. Y yo creo que no había comido, porque dice que un ángel se le apareció y le dijo, levántate y come. Y ese ángel enviado por Dios viene a hablar al corazón del profeta Elías y le dice dos palabras que ahorita vamos a estudiar, porque le dice, levántate. No puedes seguir en esa posición, no puedes seguir viviendo en fracaso, no puedes seguir viviendo en desánimo. Necesitas levantarte y necesitas moverte. Muchas veces cuando estamos tristes o cuando nos sentimos en esa situación de fracaso, no queremos movernos. Decimos, no, ¿para qué salgo? No, ¿para qué lo vuelvo a intentar otra vez? No, ¿para qué lo vuelvo a intentar una vez más? Ya lo intenté muchas veces. No, ¿para qué sigo con mi matrimonio si solo es pleitos, conflictos? No, mejor ya me rindo. Mejor, como dicen, tiro la toalla y lo dejo hasta aquí. No quiero seguir, me voy a rendir a la mitad del camino. Pero dice que el ángel le dijo, levántate, y le dijo, muévete, porque el Señor tenía algo más. El Señor tenía una victoria, el Señor tenía victorias para él.
y lo había visto que estaba viviendo en derrota, pero Dios quería mostrarle el camino, porque lo iba a llevar a un nivel mayor. Y entonces el ángel le dice, levántate y come. Y el 6 dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces, primer cosa que le dice el ángel que haga, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo que se levantara, ¿verdad? Le dijo que se moviera. Dios no le dijo, ¿sabes qué? Sigue dormido, yo voy a hacer las cosas por ti, tú no te preocupes. Dios le dice, muévete, sigue adelante. Dios le dice, levántate, muévete de donde estás. Y sabes que muchas veces hay hijos de Dios, hay cristianos que esperan que Dios esté haciendo milagros en su vida sin querer hacer nada. Y te digo algo, te vas a quedar esperando el milagro, porque no va a llegar el milagro. Si tú no haces algo, si tú no te mueves, si tú no te levantas, te vas a quedar esperando el milagro. Por eso mucha gente se queda orando y esperando el milagro, y Dios no hace el milagro, porque Dios no se va a bajar del cielo solamente para hacer el milagro sin que nosotros hagamos nada. Dios hace el milagro y Dios se mueve de manera sobrenatural, pero hay cosas también que nos corresponden a nosotros. Por eso Dios mismo envía un ángel y le dice, levántate y muévete y sigue adelante. Por ejemplo, el otro día vi un meme que decía, no trabajas aquí en México y te quieres ir a trabajar a Canadá, no trabajas aquí y te quieres ir a trabajar a Estados Unidos. No, o sea, el Señor espera de nosotros que nos movamos y que nos levantemos. Dios espera de ti y de mí que trabajes. ¿Y Dios qué bendice? Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Dios dice, te voy a levantar, te voy a prosperar. Dios te dice, te voy a multiplicar y te voy a aumentar. Pero si tú no trabajas, ¿qué va a aumentar Dios? Si tú no trabajas, ¿qué va a multiplicar Dios? El Señor espera que nos movamos. Muchos, a lo mejor hay personas que quieren ser doctores sin estudiar los años. ¿Cuántos años dura una carrera de medicina? Como 10 años, ¿verdad? Y dentro de la carrera, ¿qué hay que hacer? Seguramente hay que levantarte temprano. Hay que levantarse temprano para ir a la universidad. Seguramente hay que leer muchos libros. Seguramente hay que estudiar. No puedo querer ser doctor sin pasar por todo el proceso de trabajo que hay que hacer. No puedo querer. El Señor dice, levántate y muévete. Y yo voy a hacer milagros en tu matrimonio, yo voy a hacer milagros en tus finanzas, yo te voy a aumentar y yo te voy a multiplicar. Pero si no tienes nada en la mano para que Dios aumente y multiplique, entonces ¿qué va a hacer el Señor si tú no trabajas, si no tienes ingresos? Dios no tiene nada que multiplicar. Necesitamos levantarnos y necesitamos sacudirnos y necesitamos vivir en victoria, en esa victoria que Dios nos ha dado, y dejar el fracaso y sacudirnos esa mentalidad de vivir, sobrevivir, como les dije al principio, sobrevivir de manera mediocre. Y el punto 2 dice que el ángel le dijo, come. Y ahorita cuando yo estaba estudiando esto, recordé el libro, porque el libro habla de que comamos la comida correcta. ¿Sí se acuerdan que hay un capítulo donde dice que debemos de comer, de beber la comida correcta? ¿Y cuál es la comida correcta? Le dice que coma, le dice come una torta cocida. Pero ¿qué tal que la torta era de milanesa? ¿Les gusta la torta de milanesa? Imagínense que le dice que comiera la torta. Y esa palabra, cuando le dice come, es como una figura de comer la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de comer el alimento correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Y cuando yo estoy comiendo palabra de Dios, está viniendo un nuevo ánimo a mi vida, mi fe está siendo alimentada, yo estoy siendo reanimado y yo estoy siendo regenerado. Por eso el ángel le dice que comiera. Punto 1 le dice levántate,
punto 2, le dice come. ¿Y qué tiene que comer? No le dice que coma, aquí le dice que coma una torta, no le dice que coma sabritas, chetos, coca, le dice come el alimento correcto. ¿Y cuál es el alimento correcto? Es la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, y cuando tú estás escuchando palabra de Dios, no sé si te ha pasado que te sientes a lo mejor desanimado, acongojado, te sientes enojado, emproblemado, pero empiezas a escuchar la palabra y trae un ánimo nuevo a tu vida y alimenta tu fe y te regeneras y te reanimas para seguir adelante. Y dices, no puedo rendirme a la mitad del camino porque sé que Dios ha preparado una victoria para mí y voy a seguir adelante. Y punto 3 le dice, bebe. ¿Y qué agua es la que tiene que beber? Me imagino que su condición estaba desanimado, estaba sintiéndose fracasado, no había comido y tampoco había bebido agua. Y le dice, bebe agua. ¿Y qué es esa agua? El agua de vida, que es el Espíritu Santo. Yo me imagino su condición espiritual, pues tal vez era nula. Su condición emocional también estaba mal. Seguramente estaba cansado, seguramente Elías estaba sediento, seguramente él estaba en un agotamiento emocional, en un agotamiento espiritual, porque ya no podía más con su vida. Esa es la palabra, ya no podía más con su vida. Y dice la Biblia que entonces el ángel le dice, bebe el agua de vida. ¿Qué necesitaba él? Comer palabra de Dios. ¿Y qué necesitaba tomar? Beber el agua de vida para ser hidratado y que la condición de su alma, que la condición de sus emociones, que la condición de su corazón fuera saciada. El único que nos trae plenitud y el único que nos da saciedad es Jesús, es Dios mismo. Y él necesitaba alimentarse de la palabra y beber del Espíritu Santo. Y vemos en el 7 y dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y entonces Elías se levantó de donde estaba, dice que se levantó, que comió y bebió, y Dios le da una promesa, y la promesa es esta, le dice, un largo camino te queda. ¿Qué tuvo que hacer? Sacudirse de ese agotamiento, sacudirse de ese cansancio, sacudirse de ese desánimo, sacudirse de esa mentalidad fracasada. Y el Señor le dice, un largo camino te queda. Dile al que está a tu lado, un largo camino te queda. Hay victorias de Dios para ti, hay victorias de Dios para ti, un largo camino te queda. Sacúdete del fracaso, sacúdete del desánimo, inténtalo, inicia otra vez, inténtalo una vez más. El Señor le dice que le da nuevas fuerzas para seguir adelante, porque solamente Dios puede traer nuevas fuerzas al cansado, nuevas fuerzas al que está abatido. Y dice que Elías se levantó pues y comió y bebió. ¿Qué comió? Palabra de Dios. ¿Qué bebió? Esa agua de vida que es el Espíritu Santo. ¿Y qué trajo a su corazón? ¿Qué trajo a su alma? Dice el número 8, dice que se fortaleció. ¿Cómo salió? Fortalecido, con nuevas fuerzas para seguir adelante, para seguir el camino, porque tenía un largo camino por recorrer, porque el Señor le había preparado victorias y tenía que conquistar esas victorias. Tenía que a lo mejor pasar dificultad, sí, en la vida a veces hay que pasar dificultades, en la vida a veces hay que pasar cosas que son difíciles, aún cosas que son desagradables, en la vida hay que hacer sacrificios, pero Dios nos da la victoria y así es como Dios quiere que vivamos nosotros, en victoria, en plenitud. Dios quiere que vivas, no que sobrevivas. Desecha el fracaso, desecha ese pensamiento de fracaso de tu vida. Entonces dice, un largo camino. Dios le dijo, te queda un largo camino, sigue adelante y no te rindas. ¿Ya intentaste ese proyecto? Intenta otro nuevo, dile a Dios, dame ideas, dame creatividad, a lo mejor este no me salió, pero me va a salir el que sigue. Lo importante es que intentes, lo que no está bien es que te estanques o que nos estanquemos en el fracaso, en el desánimo y no queramos seguir adelante y no queramos recorrer ese largo camino que Dios ha trazado y ha preparado para nosotros. Intenta otra vez.
sacúdete, intenta de nuevo, levántate, muévete, sigue adelante porque Dios está contigo. Y a veces puedes pensar, no, pero yo siento que Dios no está conmigo porque ya lo he intentado y nada me sale. No estoy siendo productivo, no estoy yo no sé, a lo mejor en tu matrimonio dices, no, pero qué difícil, tengo conflictos, a veces nos peleamos mucho, peleamos más de lo que estamos contentos, da la milla extra. Yo luego les digo a las mujeres, da la milla extra, y luego me dicen, ya he dado como 10 millas extras, pastora, ya no quiero dar ni una más, ya di 10. Bueno, da la que sigue. Toma nuevas fuerzas de Dios, sigue adelante, no te rindas. Hay victorias para ti, recorre ese largo camino. Y te quiero llevar a otra historia que tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Y es cuando Pedro echa las redes, que se encuentra en Lucas capítulo 5. Y a lo mejor algunos se la saben hasta de memoria, o es muy conocida esta historia, pero es la pesca milagrosa. Y vamos a leerla porque tiene que ver con lo que te estoy hablando el día de hoy. Lucas 5. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba. Fíjate, para lo que dice la Biblia, que el gentío se agolpaba, pues ¿cuánta gente creen que había en ese lugar? Que dice que se agolpaba para escuchar a Jesús, que se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué será agolparse? Cuando se refiere a esta palabra agolparse, había una multitud, ¿verdad? De tal forma que yo me imagino, pues se estaban chocando. Dice que se agolpaba. Y el 2 dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Quiénes estaban lavando las redes? Los pescadores. Ellos estaban moviendo, estaban en movimiento. ¿Quién estaba haciendo el trabajo? Los pescadores. Ellos estaban moviendo las manos, estaban tallando. Yo nunca he lavado una red, pero me imagino que no ha de ser nada fácil porque no sé de qué tamaño era la red, pero ha de ser un trabajo pues bastante agotador. Lavar una red, no creo que sea fácil, y dice que ellos estaban trabajando. Esa es la palabra. Ellos estaban trabajando porque estaban lavando sus redes. Y dice que el Señor vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra. ¿Qué le dijo el Señor? Que la apartara de la orilla. ¿Cómo los encontró Jesús? ¿Acostados? ¿Los encontró en fracaso? ¿Cómo los estaba encontrando el Señor? Trabajando. Si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que Dios te aumente, si tú quieres que Dios te multiplique, necesitas ponerte a trabajar. Yo sé que muchos aquí trabajan, no vayan a decir, ay, pero pues yo sí trabajo, ¿por qué nos está diciendo eso? No, yo sé que muchos trabajan seguramente, pero o necesitamos dar la milla extra. Si tú quieres que Dios te bendiga, el Señor Jesús te tiene que encontrar como encontró a estos discípulos. Dice que estaban trabajando, estaban lavando sus redes. Si tú estás esperando un milagro, que te caiga el milagro del cielo y nada más planeas orar sin hacer nada, te vas a quedar esperando el milagro. Tristemente te lo digo, necesitas levantarte y necesitas moverte y necesitas estar lavando tus redes. ¿Para qué? Para que Jesús visite tu barca y para que Jesús descienda sobre tu barca. Y en el 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra. ¿Por qué el Señor le dijo que la apartara de la orilla? Jesús estaba ahí, Jesús quería hacer el milagro. Y si tú sigues leyendo, ahorita vamos a seguir leyendo, pero Pedro había echado las redes toda la noche. ¿Algunos se acuerdan de la historia? ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Cuántas horas son en la noche? ¿11? Ok, imagínense que Pedro durante 11 horas
Estaba echando las redes y la volví a echar y la volví a echar y la volví a echar. ¡Qué desesperación! No había pescado nada durante toda la noche. Ahora, si la noche tiene 11 horas, ¿cuántas veces habrá echado Pedro la red? ¿Cuántas veces? Más de 30 veces había iniciado el proyecto, porque su empresa era una empresa de pesca, él tenía un negocio de pescado, él lo que hacía era vender pescado. Entonces, durante toda la noche, quiere decir que más de 30 veces Pedro había echado la red. ¿Has intentado hacer el proyecto y no te ha salido y lo has intentado más de 30 veces? Fíjense, él había intentado más de 30 veces. Y dice que el Señor Jesús, bueno, yo me imagino que ya estaba, no desesperado, que estaba ya exasperado. Yo me imagino que no estaba como las mujeres que me dicen, ya di 10 millas. No, él ya había dado como 30,000 millas extras, porque durante toda la noche había echado las redes, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando. ¿Cuál era el deseo del corazón de Dios? ¿Cuál era el deseo del Señor Jesús? Bendecirlo. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba trabajando. Pero le dice que aparte su barca de la orilla. Y quiero decirte qué significa la orilla. La orilla significa las cosas de la tierra. La orilla significa las cosas naturales. La orilla significa las voces que te desaniman. La orilla significa aquellas voces que te dicen no lo vas a lograr, está muy difícil, no vas a poder, es muchísimo. ¿Cómo crees? Estás loco, no, así no es. Eso es lo que significa la orilla, las críticas, lo natural, el desánimo. Y el Señor Jesús le dice, necesitas llevar tu barca. Y le dice, boga mar adentro. Necesitas alejar tu barca de la orilla. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús quería que se metiera a las profundidades de su presencia. Jesús quería que se metiera a las profundidades. Ahora le dice, boga mar adentro. ¿Qué es boga? Que remara, ¿no? Le dice que remara. Jesús le dice, nunca el Señor le dice, tú quédate acostado, no lo vuelvas a intentar, yo voy a remar por ti, te voy a tapar y te voy a traer la cena. El Señor no le dijo eso, le dijo, boga mar adentro. ¿Y has remado alguna vez? Me acuerdo, yo sí he remado y es bien cansado, ¿no? Es súper cansado. Y luego si llevas más gente en la barca, pues se vuelve el doble o el triple de cansado. Vas un minuto y sientes que no avanzas nada. Me acuerdo hace poquito que llevamos a nuestras hijas a un parque donde nos subimos a una barquita y ahí estábamos y nos íbamos turnando, ¿no? Ay, ya un minuto y yo le decía a mi esposo, pero es que no avanza nada y estaba sude y sude. Remar no es fácil, es un trabajo, es un sacrificio, es levantarte, es sacudirte, es seguir adelante. Y el Señor le dice, boga mar adentro, o sea, no le dice, rema aquí en la orilla y tampoco le dice, yo voy a remar por ti. El Señor le dice, boga mar adentro y ve a las profundidades. Haz algo que te está costando, haz un sacrificio, yo voy a bendecirte. Ve a las profundidades. Las profundidades significa la sobrenaturalidad de Dios, lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no hizo el milagro en la orilla. Más bien Jesús hizo el milagro en la profundidad. No lo hizo en la arena, no lo hizo en la orilla, lo hizo en sus profundidades. Y entonces le dice, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. A ver, di conmigo, mas en tu palabra echaré la red. ¿En qué área de tu vida tienes que tener la fe para volver a echar las redes? Porque lo has hecho 30 veces y a lo mejor no te ha salido bien. ¿En qué área de tu vida tienes que hacer esta pesca milagrosa? Y el 6 dice, y habiéndolo hecho, encerrado gran cantidad de peces, y dice que su red se rompía de tantos peces que había pescado. Tú tienes que creer una vez más por proyectos nuevos.
Tú tienes que volverte a levantar, no tienes que sobrevivir, tienes que vivir en plenitud. Tienes que sacudirte el desánimo y tienes que seguir adelante, porque un largo camino te espera, porque el Señor tiene victorias para ti. ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Estás creyéndole al Señor? Bueno, porque muchas veces dices, no, sí, es que sí estoy buscando trabajo, pero le ponen puros peros y puros pretextos. Toma, cree, confiesa, sigue, sacrifícate, levántate, muévete. El Señor quiere subirse a tu barca. El Señor quiere bendecir tu barca. Dios quiere bendecir tu negocio. Dios quiere aumentarte. Dios quiere multiplicarte. Pero te tienes que sacudir el pensamiento del fracaso. No podemos seguir viviendo como, bueno, no viviendo, sobreviviendo, como les digo. Sobreviviendo en el matrimonio, sobreviviendo con los hijos, sobreviviendo en la economía. No es el deseo de Dios que sus hijos vivamos de esa forma. El deseo de Dios es que vivamos en plenitud. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere subirse a tu barca. Dios quiere visitar tu barca. Dios quiere visitar tu casa. Tu barca va a ser visitada por Jesús. Dile al que está a tu lado, tu barca va a ser visitada por Jesús. Amén. Nuestra barca va a ser visitada por Jesús. Necesitamos llevar nuestra barca de la orilla. Necesitamos meternos en las profundidades de Dios. Dios quiere bendecirnos. La bendición está lista. Ya está hecho el milagro. Ahí está la bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer? Llevar nuestra barca a las profundidades. Llevar nuestra barca a las profundidades del Señor, a lo profundo, a lo sobrenatural. Echar las redes de nuevo. Levantarnos, sacudirnos. Si puedes con tu matrimonio, si pueden seguir adelante, no te rindas. Puedes seguir adelante. El milagro ya está hecho. Nada más que hay que trabajar. Nada más que a veces hay que sacrificar. ¿Qué tengo que sacrificar? A veces es como la relación con Dios. ¿Qué tengo que sacrificar? Tiempo. ¿Por qué? Ahora los que estamos en ayuno, ¿has tenido que sacrificar la comida? Sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Te duele la panza? Sí. ¿Te duele la cabeza? También. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Sacrificar mi tiempo. A lo mejor vas a sacrificar tu tiempo del domingo, de que te vas a desayunar con tu familia o de que te vas a desayunar con X, con tu papá, con tus abuelitos. No sé, ¿qué tienes que sacrificar para que crezca tu relación con el Padre? ¿Hay que hacer un sacrificio? Sí. ¿Elías tuvo que sacrificar? Sí. ¿Los discípulos tuvieron que sacrificar? ¿Estaban trabajando? También. Jesús no va a hacer todo por nosotros. No es que yo solo ore y Señor, aquí sentado espero el milagro y que tú te manifiestes y que hagas un milagro y yo voy a estar aquí acostado. No, así no es. Hay que sembrar, hay que regar, hay que esperar, hay que tener paciencia y vas a ver la cosecha. Igual es en el matrimonio. Hay que regar, hay que sembrar. ¿Qué siembro? Buenas acciones, buenas palabras, palabras de bendición, palabras que edifican, aunque te saque de quicio, aunque a veces digas, no es que ya no lo puedo ni escuchar, me habla y ya me duele la cabeza, ¿verdad? Hay que sacrificarse, hay que soportar. ¿Por qué mucha gente se divorcia? Porque es inmadura y porque no quiere hacer esfuerzo. Porque no quiere soportar nada, porque no quiere sacrificar nada. Y el matrimonio es un reto, es un desafío, es de sacrificio, es de perdonar todos los días, es de sacrificar todos los días. Así es la vida. Y Dios quiere bendecirnos, quiere aumentarnos, quiere multiplicarnos y que vivamos en esa plenitud y desechemos el fracaso de nosotros. Lleva tu barca a las profundidades de Dios.
porque un largo camino te queda. No creas que Dios se va a bajar del cielo para hacer las cosas por ti. Tú tienes que hacerlas y vuelve a creer. Sé que a lo mejor tu condición es como la de Elías, que dice que estaba desanimado, que dice que estaba sin fuerzas, sin ganas de nada. Pero necesitas despojarte de esos pensamientos, necesitas despojarte de esas voces, necesitas despojarte de lo que el enemigo a veces viene a hablarte, de lo que el enemigo a veces viene a decirte. Necesitas despojarte de eso para creerle a Dios. Necesitas volver a creer, necesitas iniciar de nuevo, necesitas dejar el pasado atrás y estamos empezando el año y es un muy buen tiempo para que tú empieces de nuevo. Tal vez fracasaste en una relación, pues Dios quiere traer sanidad a tu vida, sanidad a tu corazón, sanidad a tus pensamientos, sanidad a tus emociones y Dios quiere que comiences de nuevo. Creo que la gente exitosa es gente que ha intentado muchas veces hacer las cosas, que no han salido a la primera, que han intentado como Pedro, que dice 30 veces, más o menos 30 veces, tuvo que echar las redes. La gente exitosa es aquella que ha tenido que soportar, que ha tenido que sacrificar, que le ha costado y que ha intentado muchas veces hacer las cosas y han alcanzado el éxito. Y no es el éxito del mundo, es el éxito de Dios.